El culto sagrado es el homenaje, la alabanza y la gratitud que la criatura debe a su Creador. Quiso Dios consagrar a algunos hombres especialmente para esta misión. Son los sacerdotes. El sacerdocio aparece en el pueblo de Israel en la época de Moisés. Fue él quien, por orden de Yahvé, encargó a Aarón las funciones sacerdotales y destinó al culto a la tribu de Leví. En la época de Salomón, el sacerdocio alcanzó su máximo esplendor. Esa grandeza se plasmó en el maravilloso templo de Jerusalén, del que hoy apenas nos dan una remota idea estos muros. Se construyó con los materiales más nobles, sin escatimar el oro y las piedras preciosas. En ese templo, numerosos sacerdotes ofrecían a Yahvé sacrificios de animales y oraciones por el pueblo. Todos aquellos sacrificios de la antigua alianza eran imperfectos. Eran figura y anuncio de un nuevo sacrificio perfecto y de valor infinito. Este sacrificio fue ofrecido por Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, al morir en la cruz. Al entregar su vida por la salvación de la humanidad, puso fin al sacerdocio imperfecto del Antiguo Testamento. Lo sustituyó por un sacerdocio nuevo, el suyo, y reemplazó los viejos sacrificios por uno nuevo, el de su cuerpo y su sangre. Jesucristo es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Por medio de su sangre derramada en el Calvario, nos reconcilia con Dios. Unidos a Cristo, también nosotros y todos los bautizados participamos de su único sacerdocio. Esa participación es de dos tipos. El sacerdocio común de los fieles es el que reciben todos los cristianos por medio del bautismo. El sacerdocio ministerial, en cambio, es el que Jesús confirió a los 12 apóstoles. Es el mismo que algunos varones reciben en la Iglesia por medio del sacramento del orden. A estos les llamamos sacerdotes o presbíteros. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el sacramento del orden? Fue en la última cena, cuando los 12 apóstoles fueron consagrados sacerdotes por Jesús. Después de convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, les mandó: «Haced esto en memoria mía». Con estas palabras, Jesús otorgó a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo y su sangre como Él lo había hecho. De esta manera, instituyó el sacramento de la Eucaristía y, a la vez, el sacramento del sacerdocio, conocido en la Iglesia como sacramento del orden. Mediante el sacramento del orden se perpetúa, hasta el final de los tiempos, la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. Esa misión puede resumirse en estas palabras del Maestro: «Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado». Los primeros cristianos cumplieron ese mandato. Predicaron a Cristo a pesar de las persecuciones. Así se fue extendiendo la fe por todo el Imperio Romano. A medida que la Iglesia crecía, los apóstoles fueron eligiendo representantes suyos y los ponían al frente de nuevas comunidades. A los elegidos para esa misión se les administraba el sacramento del orden. El rito consistía en la imposición de las manos. Hoy, ese mismo rito lo administran los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, a los nuevos sacerdotes. Con la ayuda de Dios, nunca faltarán nuevos sacerdotes que perpetúen hasta el fin de los tiempos la misión confiada por Jesús a sus apóstoles. Pero antes de recibir las órdenes sagradas, necesitan una profunda formación filosófica, teológica y ascética. Esa formación se imparte normalmente en seminarios y universidades. Los estudios teológicos puede seguirlos cualquier persona capacitada, pero solo quienes han recibido de Dios la vocación sacerdotal pueden acceder al ministerio sagrado.
En la Iglesia Católica, los sacerdotes se obligan libremente a vivir el celibato. ¿Por qué renuncian al gran bien del matrimonio? Por el reino de los cielos, es decir, para ocuparse exclusivamente de las cosas del Señor. Dan así ejemplo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. El sacramento del orden se confiere mediante la ordenación sacerdotal. Solo los obispos y, lógicamente, también los cardenales y el Papa pueden ordenar sacerdotes. Lo hacen mediante la imposición de las manos y con una oración especial al Espíritu Santo. El ordenado recibe una unción del Santo Crisma que le hace más semejante a Jesucristo. A partir de ahora será sacerdote para siempre, pues el carácter sacerdotal es imborrable. A los que reciben el orden se les comunica, por medio del Espíritu Santo, una gracia especial, una consagración, para desempeñar su ministerio. Lo harán en representación de Cristo y participarán en su sacerdocio eterno. El sacramento del orden se compone de 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y tienen jurisdicción sobre un territorio llamado diócesis. También pueden desempeñar funciones no ligadas a un territorio. Los presbíteros o sacerdotes participan en la misión de los apóstoles. No son sucesores directos suyos, pero colaboran con ellos dirigiendo una comunidad cristiana. Su misión principal es triple: predicar el Evangelio, celebrar la Eucaristía y administrar los demás sacramentos. Los diáconos tienen como misión ayudar a los presbíteros y a los obispos en las funciones sagradas, pero no pueden celebrar la Santa Misa. Al diaconado permanente, grado anterior al presbiterado, pueden acceder hombres casados. El sacramento del orden confiere 3 misiones: enseñar, santificar y guiar. Estas misiones las ejerció Jesucristo en grado máximo. Enseñó como profeta, santificó como sacerdote y guió como rey, aunque, como aclaró a Pilatos, su reino no es de este mundo. Jesús confió a los apóstoles la misión de enseñar y predicar el Evangelio a todas las gentes. Los pastores de la Iglesia enseñan pues las verdades cristianas, cada uno en su ámbito. El Papa dirige al mundo entero mensajes y encíclicas. Los obispos predican y ofrecen a sus diocesanos escritos pastorales. Los sacerdotes y diáconos predican y enseñan catequesis a sus feligreses. Jesucristo quiere proteger a su Iglesia del error cuando enseña las verdades fundamentales de la fe y de la moral. Asistida por el Espíritu Santo, la Iglesia Católica garantiza a los hombres el verdadero camino de la salvación. Así, el Papa goza de la infalibilidad cuando proclama solemnemente como definitiva una doctrina de fe o moral. El último dogma así proclamado fue el de la Asunción de la Virgen María al cielo, proclamado por el Papa Pío XII en el año 1950. ¿Pueden las mujeres ser sacerdotes? La Iglesia enseña que no, pero ¿por qué? Cristo, sabiduría infinita, eligió 12 hombres como apóstoles y sacerdotes. Estos interpretaron la voluntad divina ordenando solo varones. Así lo sigue haciendo la Iglesia, que no puede cambiar lo establecido por Jesucristo. Juan Pablo II dijo que esta doctrina es definitiva. Eso no es infravalorar el papel de la mujer, pues en la Iglesia la santidad es más importante que el sacerdocio. De hecho, la criatura más santa y que está más cerca de Dios es una mujer, la Virgen María, Madre del Salvador.